Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial en el cual te voy a enseñar más o menos cómo traducir el texto en imágenes, tal cual. Como ven, aquí tengo una imagen en la cual tenemos un texto como chino, japonés, no sé qué sea, pero aparte pues viene pues texto como en inglés, ¿no? ¿Cómo podemos traducir este texto para que sea entendible para nosotros? Ya que pues por ejemplo yo en mi caso no sé chino, japonés, esta cuestión. Pues bueno, esto es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer solamente es descargarte la aplicación del traductor de Google. Si tu teléfono pues ya tiene esta aplicación, pues no hay ningún problema. Y vamos a iniciar lo que es la aplicación. Vamos a darle aquí en traductor. Aquí le damos, vamos para atrás y te debe de aparecer una interfaz un tanto parecida a todo esto. Ya dentro de aquí, lo que tendremos que hacer solamente es darle en este botón donde viene lo que es la cámara. Y ya habiéndole dado este botón, lo que va a pasar es que se nos va a activar la cámara en tiempo real. Esto pues aquí puedes apuntar directamente lo que es el producto a lo que tú vayas a querer traducir en esta cuestión. Pero si no le quieres tomar una fotografía a todo esto, lo que puedes hacer es darle en este botón circular y se nos va a abrir lo que es la galería de fotos. Ya dentro de aquí pues podemos buscar lo que es la foto tal cual. En la parte de abajo podemos seleccionar el idioma que queramos que traduzca. Por ejemplo, en este caso tengo que traduzca del inglés al español, pero como lo que tenemos aquí no es inglés, pues obviamente no me lo va a traducir. Así que le daríamos en el primer idioma y le damos aquí donde dice detectar lenguaje. Y como lo ven, ya encontró que es coreano. Y ya me lo traduce pues aquí al español o a lo que tú le pongas, ¿no? Y aquí tenemos pues directamente la traducción. Inclusive podemos seleccionar el texto de la imagen para copiarlo o hacer lo que nosotros queramos. Y pues si queremos guardar toda esta traducción, pues puedes tomar una captura de pantalla o lo que tú quieras, ¿no? Pero como ven, tenemos la traducción del texto de pues sus letras chinas o coreanas al español. Inclusive también podemos escuchar lo que es pues el texto de la imagen, ¿no? Y bueno, aquí viene la opción, mira, descargar en coreano. Y ya, tal cual esta opción es gratis, tú la puedes probar por la que es la traducción de textos en imágenes. Pues bueno, es de Google, por ahí si la quieres probar, pues ahí la tienes. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero, recuerda que subo video cada semana. Adiós.